instrucción que Dios... ¿Algo que Ok. Bueno, entonces conocimiento. También, aparte del conocimiento, necesitamos aceptar ese conocimiento. Es decir, es verdadero, y decimos amén a que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo no solo es Dios, sino también tomó una naturaleza humana, así que es 100% Dios, 100% humano. Sabemos que Él es el creador de todas las cosas. En Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y Juan 1, versículo 3 nos dice que el que creó todas las cosas, todo lo que existe fue creado por el Señor Jesucristo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, nos dice que Él sostiene el universo de tal manera que todo está en orden. Así que también debemos entonces, noticia es el conocimiento, ascensus es el aceptar como verdadero lo que aprendemos en la palabra de Dios, y también debemos tener confianza en esa palabra. Es decir, ya depositamos nuestra confianza total en ese hombre que es el Señor Jesucristo, que el Padre dio por nosotros y que Él dio su vida por nosotros, el Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, eso es la fe. Necesitamos esas tres circunstancias para que sea una fe verdadera. Así que sabemos que Dios nos da todo esto. Decíamos que Dios da su amor sobre todos nosotros, vierte su Espíritu Santo sobre nosotros, dio a su Hijo, nos dio la fe, que es también nuestra posesión más grandiosa. ¿Por qué? Porque por la fe somos salvos. Todo esto lo dio Dios, y lo vimos en este mismo capítulo 3, en versículos 3 en adelante, cuando nos dice que, hablando Jesús con Nicodemo, le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y más adelante dice, no puedes estar en el reino de Dios, no puedes ser parte de él si no naces de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, quiere decir que nuestro espíritu es despertado y podemos entender las cosas de Dios. Por eso se desarrolla a partir de el nuevo nacimiento. Por eso en una época, hace, digamos, unos 30 años, se manejaba mucho esta frase, cristiano nacido de nuevo. Todos los cristianos se identificaban como cristianos que habían nacido de nuevo. Y es importante porque también a partir de ese nuevo nacimiento, ahora Cristo en este versículo, en versículos 14 y 15 nos dice que es por la fe que podemos ser salvos, y por su sacrificio en la cruz, que él puso en 14 versículo 15 como aquella serpiente que fue puesta en una asta, y aquellos que veían a esa serpiente con la fe, con la vista de fe, diciendo no vamos a morir, ¿no? Por la mordedura de las serpientes, si gustan revisarlo después, estos versículos. Entonces, nos está dando instrucción la palabra de Dios, nos está dando este conocimiento que necesitamos para tener una fe que nos salve. Vamos a continuar estudiando esto. Ahora hay algunos versículos y pasajes bíblicos que vamos a repasar que nos enseñan que también necesitamos del Espíritu Santo. Eso es obvio, ¿no? De hecho, el nuevo nacimiento es dado por el Espíritu Santo. Leemos en el capítulo 3 que Dios dio su aliento, y que el trabajo del Espíritu Santo sobre nosotros es como el viento, que no vemos de dónde viene ni a dónde va, pero vemos su efecto. ¿Cómo vemos su efecto? Pues nos empezamos, nosotros que éramos incrédulos, empezamos a buscar de Cristo, empezamos a buscar de Dios, empezamos a buscar a una iglesia. Algunos nos recomiendan a alguna iglesia, etcétera, estudia esto, pasajes bíblicos. Entonces nos vamos nutriendo de esa palabra, y cada vez vamos haciendo más fuertes en nuestra fe. Por eso no debemos dejar de estudiar. Por eso, y también lo he repetido mucho, por cosas que pueden pasar en el futuro. Creo que estamos en una época que ya es el séptimo milenio, a partir del
de la creación, y también se han dado cosas en el mundo terribles, ¿no? Como la pandemia, que nos puede ser un aviso de que las cosas van a ir empeorando. Bueno, vamos a ver un pasaje que me parece muy interesante, porque hay en este pasaje la situación de unos discípulos de Juan el Bautista que tenían poco conocimiento. Tenían el conocimiento que les había dado su líder, su rabino, su maestro, que es Juan el Bautista, en cuanto que debían esperar al Mesías, limpiarse en un bautismo simbólico de limpiarse de pecado, arrepentimiento y recibirlo. Pero ¿qué pasa? Ya había el Señor Jesucristo sido crucificado en la cruz, ellos lo seguían esperando, parece, ¿no? Según lo que leemos. Vamos a este pasaje interesante en el libro de Hechos, capítulo 19, y vamos a leer versículos del 1 al 7. Pongan mucha atención porque este pasaje para mí me parece, como decía, muy interesante, muy importante también que lo conozcamos, y cómo el Espíritu Santo da a estos hombres lo que necesitaban. Vamos entonces a Hechos 19, versículos 1 al 7. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ok, muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Porque a mí me hace pensar esto, que estos 12 discípulos, como que, y usando una frase que usamos en México, casi se les lleva el avión, o se les fue el avión, casi, si no es por la intervención del apóstol Pablo. Y digo esto porque tenían conocimiento, pero no habían recibido a Cristo, no habían conocido realmente aquel Mesías del que les habló Juan el Bautista. Pero obviamente eran hijos de Dios, y lo vemos porque los encontraron, hablaron con ellos, y ese conocimiento les fue entregado por el Espíritu Santo en forma inmediata. Sí, en forma inmediata. Y esto es porque, esto lo acabo de aprender en mis clases que he estado tomando últimamente. No tenían ellos el Nuevo Testamento. No tenían lo que yo tengo ahora aquí enfrente, o ustedes no tienen la Biblia. El primer libro fue escrito hasta en la década de los 60 del primer siglo. Entonces, ¿qué pasaba? Sí tienen el Antiguo Testamento, por supuesto, y lo estudiaban. El apóstol Pablo, cuando enseñaba en las sinagogas, así como leímos en el versículo 8, enseñaba a partir de las promesas y las profecías del Mesías, y decía: este es el Mesías, el Señor Jesucristo, porque Él cumplió esto y esto y esto. Pero no tenían no tenían nueva instrucción. ¿Qué pasa? Entonces el Espíritu Santo, acuérdense que en el capítulo 14 nos dice, el Señor Jesucristo, cuando anunció a los apóstoles que iba a enviar el Espíritu, que Dios iba a enviar el Espíritu en su nombre, en nombre de Jesús, dice: Él los enseñará todas las cosas y les recordará todos los que yo les he enseñado. De tal manera que ellos, la gente que recibía el Espíritu, recibían instrucción. De hecho, cuando usted revisa también 1 Corintios capítulo 12 y 13, vemos entre los dones espirituales 3 especialmente que nos indican que ellos recibían conocimiento inmediato. Ciencia, que es conocimiento.
sabiduría, entendimiento, discernimiento de lo que Dios el Espíritu Santo le estaba diciendo, y profecía. Profecía no lo confundamos siempre con hablar de lo que va a pasar en el futuro. Esa es solo parte de la profecía. Profecía es decir la palabra de Dios. Ellos cuando recibían el Espíritu Santo, recibían conocimiento y recibían entendimiento. El Espíritu Santo está en ellos. Y esto sucedió porque al principio en la iglesia, cuando estaban naciendo la iglesia, el Espíritu Santo actuó en una forma grande, una fuerza tremenda. Acuérdense, por ejemplo, en la primera reunión que hubo donde se manifestó el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu y se veían como lenguas en sus cabezas, fuego había ahí, y empezaron a hablar en lenguas. Se manifestó grandemente. De la manera que en ese mismo día se vinieron al Señor 3,000 personas. Entre aquellos que estaban festejando el Pentecostés, que venían de diferentes países y no hablaban el griego o no hablaban el hebreo, recibieron el mensaje de buenas nuevas por medio de aquellos que estaban diciéndole en su propio idioma. Y se maravillaban, ¿no? Como diciendo, estos no saben estos idiomas, no tienen por qué saber los idiomas, pero Dios les dio esa capacidad. Bueno, es muy interesante, pero solo hasta ahí vamos a hablar de esto. En otra ocasión hablaremos más a fondo. Ahora, entonces, este caso es interesante porque ellos tenían poco conocimiento, pero que recibieron el nuevo conocimiento directamente de Dios, el Espíritu Santo, y fueron salvos. Ahora, podemos entender que ellos eran hijos de Dios, ¿no? Porque, como decía, porque Dios no los dejó allá perdidos, no los dejó con el avión perdido, sino que los rescató por medio del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasa con los que niegan el conocimiento de Dios? Los que niegan la doctrina de Cristo, esos no tienen salvación. Vamos a ver, el apóstol Juan habla mucho de ellos porque parece que a fin del primer siglo, que fue donde escribió Juan sus cartas, de de una segunda y tercera carta de Juan, y también Revelación y el Evangelio según San Juan. Entonces, en aquellos tiempos había un grupo que se llama los gnósticos, que negaban que el Señor Jesucristo había venido en carne, que había tomado carne humana. Vamos ahora a leer este pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, 22 al 25. Primera de Juan, capítulo 2, leemos versículos 22 al 25. Amén. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Ok, muchas gracias. Muy bien, había en estos, al final del primer siglo, los que entraban a la iglesia y decían, no existe Cristo, o no tomó carne. Y fíjese cómo dice el apóstol Juan, que deben continuar con el conocimiento del principio. El conocimiento del principio era lo que dio el Espíritu Santo, pero también más adelante ya empezaron a llegar las cartas. Primero la carta fue de Santiago, hermano del Señor Jesucristo en la carne, según la carne, y empezaron entonces a ser instruidos con la palabra. Aquí al final del siglo ya tenían mucha instrucción del apóstol Pablo, y entonces dice el apóstol Juan, permanezcan en lo que aprendieron. ¿Por qué? Porque entraban estos nuevos
falsos profetas, falsos maestros, diciendo, no, esto no es así, no tomó carne porque la carne es mala, etcétera, ¿no? Y dice Juan, permanezcan en la verdad que recibieron al principio. ¿Por qué? Porque así también aquí entre nosotros puede entrar un falso maestro, un falso profeta que nos diga, no es como les enseñaron, sino es así, ¿no? De otra manera. Esto debemos poner atención en lo que la Biblia nos dice y no lo que otra gente tiene ideas contrarias a la palabra. Es decir, necesitamos el conocimiento para que no ser engañados. La gente que conoce poco puede ser engañada porque muchas cosas de las que dicen los falsos maestros y profetas que ahora existen también, como que suena con lógica, ¿no? Como que tiene sentido, pero sentido a nuestra mente humana, pero para la mente de Dios, que es la que está en la Biblia, ¿no? Entonces debemos conocer la mente de Dios por medio de su palabra, lo que Él hizo que los profetas y apóstoles escribieran en su palabra. Hay otro pasaje también muy interesante. Vamos ahora a la segunda carta de Juan. Ahí solo es un capítulo, así que vamos a leer versículos de 7 a 9. Mucha atención porque también está muy interesante este pasaje y de importancia para nosotros cuidarnos de los falsos maestros. Segunda Juan 7 a 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Al 9? Al 9, sí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene la palabra al Padre y al Hijo. Muchas gracias. Aquí nos dice ya específicamente que niegan que Jesús vino en carne, ¿no? En el versículo 7. Eso es lo que les decía, los agnósticos, que todavía existen, nada más que creo que ya con muchas teorías muy alocadas, decían que la materia, la carne es pecaminosa, es mala, por lo tanto Dios el Hijo no pudo haber tomado una vida humana, carne humana, pero están negando lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el mismo Juan en el capítulo 1. Dice que el verbo que leímos en versículos, en el mismo capítulo 1, versículo 1 y 2, que es Dios, tomó carne humana. ¿Y por qué la tomó? Para nuestro beneficio, para que nosotros pudiéramos, para que Él pudiera dar su vida en sacrificio en un cuerpo humano, así como los sacrificios que se hacían en el antiguo Israel, y por ese sacrificio y nuestra fe, que decimos es nuestra posesión grandiosa dada por Dios, tener vida eterna. Entonces, debemos no hacer lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Nos dice, mirad, dice, vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, la vida eterna. Dice, porque el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. La doctrina de Dios es exclusivamente está en la Biblia. Y estos falsos profetas están hablando de otro Cristo, de otro Dios, de otra forma de entender la Biblia que siempre es contraria a la palabra de Dios. Podemos entender que todos estos grupos, tanto los gnósticos como las religiones falsas, el paganismo, son manifestación de lo que Satanás quiere. Siempre estar en contra de la creación de Dios y nos quiere desorientar, nos quiere arrancar de las manos de Dios, pero al mundo lo ciega de tal manera que el mundo no pueda recibir el resplandecimiento, la luz del evangelio. Entonces él trabaja en contra de Dios y trabaja también en contra del humano para que se desvíe
y no permanezca en Dios, ¿no? Entonces lo que debemos hacer, lo que sí debemos hacer es perseverar en la doctrina de Cristo. Este libro en particular que estamos estudiando, que es el Juan, nos da la doctrina de Cristo, nos dice que Él es Dios, que Él es este, el creador de todas las cosas, nos dice que Él es la luz del mundo, nos dice también que Él es el que actuó en el Antiguo Testamento con Abraham, dice que conoció a Abraham y se gozó Abraham con él, nos dice que Él es la luz del mundo, la luz es el pan que da vida eterna, etcétera. Él es todas estas cosas que vamos a seguir estudiando, a seguir avanzando en este libro. Así que debemos mantenernos estudiando en el libro de Juan y también leer todo lo que habla del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, en sus cartas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también nos dice que lo que leemos en la palabra de Dios es el testimonio de Dios. Como decía, todo lo que sale de la boca de Dios es lo que tenemos en la palabra, que Él quiere que nosotros conozcamos y debemos estar siempre atentos a su palabra. De tal manera que la fe incluso puede aumentar mientras más aprendemos del Señor. No creamos que ya sabemos suficiente, no creamos que porque tenemos yendo a la iglesia tanto tiempo, pues ya estamos salvos, ya no tenemos que hacer nada. No, al contrario. Debemos darnos cuenta que no sabemos suficiente realmente. No sabemos todo lo que dice la palabra, todo el consejo de Dios, es toda la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos que nos hablan de la fe con respecto a al tomar la verdad de su palabra. Y ese testimonio, como digo, directo de Dios. Vamos primero al libro de Tito. Vamos a ver capítulo 1, versículos 1 al 3. Tito, capítulo 1, versículos 1 al 3. Mucha atención a lo que vamos a estudiar, leer acá. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Muchas gracias. Muy bien, aquí nos dice que Pablo es un siervo esclavo de Dios y también dice del Señor Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, el conocimiento de la verdad. Debemos conocer la verdad. La verdad solo está en Cristo, la verdad solo está en Dios y solamente escrita en la palabra de Dios. Por eso es el testimonio de Dios que nos da. Versículo 2 también nos habla de la esperanza, ¿no? Tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí nos está hablando nuevamente de lo que yo les hablaba en cuanto a que el plan de Dios de salvación está dado desde antes de la creación del mundo. Y es muy importante reconocer eso, que el amor que tiene Dios por el mundo no puede ser negado, porque antes de crearlo, para todas estas tribus, todas estas familias del mundo, naciones, tenía ya el plan hecho, y el plan era de entregar a su hijo para que el que tenga fe en él pueda ser salvo. Eso es extraordinario. ¿Cómo pensar que mi nombre ya estaba escrito en el libro de la vida desde antes de que él creara nada? No se diga que yo haya nacido o alguno de nosotros que somos sus siervos, sus hijos. Muy interesante que lo que pasa de antes del principio, en el pasado eterno. Y dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Pablo está aquí hablando con Tito, pero les da instrucción a él y nos da instrucción a nosotros de su palabra, de lo que él nos da por la predicación, ¿no? Dice, fue mandado por Dios nuestro Salvador. Bueno, entonces el testimonio de Dios es de que creamos en la verdad, tengamos conocimiento de la verdad
que la aceptemos como correcta y pongamos nuestra fe en Él completamente, en nuestra vida, en sus manos. Eso es lo que sería la tercera palabra, fiducia, confianza en su palabra, confianza en la verdad que nos da en la Biblia y entregarnos a Él. Debemos entregarnos a Jesús porque solo en Él hay salvación. Vamos a leer otro versículo también de gran importancia. Vamos a un poquito para atrás, aquí de Tito, vamos a segunda de Tesalonicenses, antes de los primeros de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer versículos 13 y 14. Mucha atención, hermanos, porque todo esto nos está enseñando muchas cosas y muy importantes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Nuevamente, ¿no? Estamos hablando de que el testimonio de Dios, o sea, lo que nos dice Dios, la verdad que Dios nos da en su palabra, nos lleva a la santificación, dice acá. Dice nuevamente el versículo 13, debemos dar gracias a Dios respecto a ustedes, dice él, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, aquí también está hablando desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, para salvación. Somos escogidos para salvación, por medio de la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Es decir, es esta conocimiento y ascensus. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer su verdad. Y por medio de fe, la confianza puesta en esta verdad, somos salvos, ¿no? Tenemos esta salvación y tenemos la santificación por el Espíritu Santo. Dice que Él los llamó mediante su evangelio, para que nosotros alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como hombre, Él fue glorificado. Él siempre ha sido glorificado porque en su naturaleza original como Dios siempre ha sido glorificado en los cielos, ¿no? En su trono, pero como hombre fue glorificado. Y también nosotros vamos a tener esa glorificación así como Él la tuvo. Así que la fe es sostenida en la palabra de Dios como la verdad. Perdón. Y ahí tenemos la convicción por la palabra de Dios de que la revelación de Dios nos da conocimiento de su verdad. Nosotros aceptando esta verdad, tenemos salvación, vida eterna. Y también podemos leer otra vez en Primera de Juan estas situaciones, como el testimonio de los profetas que él escogió para dar su palabra, nos hablan de estas cosas. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos esta promesa, ¿no? De que somos hijos de Dios. Eso es algo maravilloso. Como hijos de Dios vamos a heredar el reino de Dios, porque es dado a sus hijos, ¿no? Y no se ha manifestado aún todavía, así como lo que estamos estudiando los jueves, como Abraham está en una situación como estamos nosotros ahora. Es decir, estamos esperando el cumplimiento de la promesa en el caso nuestro de vida eterna, de estar con Dios por una eternidad y gozar de la paz celestial, gozar de la presencia de la luz de Dios, del Señor Jesucristo. Y seremos, dice, así como Él, como los apóstoles y los discípulos, solo la gente de Dios vio al Señor Jesucristo posteriormente a su resurrección y lo vieron en un cuerpo glorificado. Así será el nuestro también, como fue el de Él.
Otro versículo también acá mismo, ahora en el capítulo 5, en Primera de Juan, vamos a leer versículos del 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchas gracias. Estamos en la verdad, estamos en la palabra de Dios, entonces estamos en el lugar correcto. Estamos y seremos galardonados, premiados por nuestra fe, premiados por nuestra, sostenernos en estudiando, sosteniéndonos en buscar de Él, buscar de esa verdad, poner en práctica la verdad, llevarla a otros, de tal manera que seremos también salvos. Estamos, dice, en el verdadero, que es el Hijo de Dios. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a Dios, Él es la verdad de Dios. Él es Dios y también es el que nos ayuda junto con el Espíritu Santo y Dios mismo a llegar a Él. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero quiere decir aquellos que no son cristianos, aquellos que no han puesto su fe en la verdad de Dios, que no han puesto atención a la doctrina de Cristo. Y así estábamos nosotros antes, ¿no? Antes estábamos sin Dios, sin esperanza, estábamos sin Cristo, estamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Amén. Horrible nuestra situación, por eso es que es bueno, importante repasar estos versículos que nos dicen que estamos ya en el camino correcto. ¿Y qué debemos hacer? Mantener este camino correcto, buscar de Él, no descuidar nuestra salvación, no confiarnos, más bien pensar y reconocer que necesitamos de Él todos los días, necesitamos de Él para continuar firmes en su palabra. Así que pues los profetas fueron también testigos, ellos nos dieron de la palabra de Dios para que nosotros tuviéramos el conocimiento verdadero. Y estamos agradecidos al Señor porque nos dio su palabra y nos dio la capacidad de entenderla, no inmediatamente como la primera iglesia, no con el Espíritu Santo actuando en forma inmediata, pero nosotros debemos estudiar arduamente para aprender más y más. Vamos a otro versículo también que nos habla del perdón de nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 10, versículos 39 al 43. Hechos 10, versículos 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen, de todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Muchas gracias. Bueno, bien claro, ¿no? Aquí está hablando el apóstol Pedro, diciendo que ellos vieron cómo el Señor Jesucristo fue crucificado y todo, cómo sufrió por darnos salvación. Fue un tormento espantoso, pero que recibimos el perdón de nuestros pecados.
algo que para nosotros era imposible conseguir. No podíamos nosotros por nosotros mismos hacer nada con respecto a esto. Hemos perdido, estábamos perdidos y Dios nos trajo de nuevo a sus caminos, dándonos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es el Espíritu Santo que tenemos ahora vivo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, quiere decir que nuestro espíritu estaba muerto. Ahora podemos entender las cosas de Dios y debemos buscar de Dios. Debemos buscar dice el apóstol Pedro también en su primera carta, como bebés hambrientos que toman la leche. Las mujeres deben saber esto a veces con una fuerza, una ansiedad tremenda, ¿no? Con algo que ansían poder tener cuando tienen hambre los bebés. Así debemos buscar nosotros la palabra de Dios con toda ahínco, con todo deseo de aprender de Él, de todo buscar ese conocimiento que nos haga fuertes en la fe, que nos haga fieles al Señor en toda nuestra vida. Y buscar, como decía, la doctrina de Cristo. Nuevamente, el conocimiento que debemos tener más fuerte en nuestras vidas es el conocimiento de Cristo, porque es nuestro Salvador. Él fue el que dio su vida por nosotros. Debemos conocerlo, amarlo, dedicar nuestra vida a Él. Y nuevamente repito algo que repito muchas veces, debe ser Él número uno en nuestras vidas. Estamos platicando una vez con el hermano Rudy y el hermano Alfredo en cuanto a que el apóstol Pablo siempre se identificaba siendo como un esclavo de Jesús, o un esclavo de Dios, que también lo leímos hace un momento. ¿Qué quiere decir eso? Un esclavo no ponía peros en su obediencia a su amo. Se le decía algo y no decía, espérame, al rato voy. No, así inmediatamente obedecía. Porque es la característica de un esclavo. Tiene que estar a la orden de su amo 24/7, ¿no? En el sentido de que a la hora que se le diga algo, tiene que obedecer. Y también nosotros debemos obedecer en cuanto a buscar de su palabra y no buscar estar a gusto, estar pues en cosas del mundo. Debemos estar buscando de Dios continuamente. La vida pues está en su Hijo. Nosotros recibimos esa vida eterna por medio de creer en Él. Y vamos nuevamente a Primera de Juan, capítulo 5. Si tenemos al Hijo, ya lo leímos, me parece, tenemos la vida eterna. Pero que lo tengamos ahora en este momento no significa que ya debemos decir, ya lo tenemos, ya olvidémonos. No. Debemos buscarle constantemente. Vamos a leer este pasaje en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muchas gracias. Les decía hace un momento, ¿no? Que recibimos el testimonio de Dios, directamente de Dios. Y aquí lo dice Juan al final de su primera carta. Él directamente nos indica que Él fue enviado al mundo, o Él mismo, incluso podemos decirlo, tomó carne humana para dar el sacrificio. El que tiene al Hijo tiene al Padre. No hay otro medio de llegar al Padre sino por el Espíritu, por el Hijo. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino. Él es el camino al Padre, no hay otro camino. Sabemos en muchas iglesias pseudo cristianas que se habla de otros personajes, ¿no?
santos, María, y supuestamente por ellos llegamos a Dios. No, no, no. Solo por Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo, hombre. Así que debemos buscar de Él ese testimonio. ¿Qué más podemos decir? Es el testimonio de Dios. Dios no miente, como nos recuerda Pablo en Tito 1:2. Dios no miente. No puede mentir, es incapaz. Él es la verdad. Él es infinitamente correcto en lo que dice. Él, acuérdese, como dice en Isaías, sus pensamientos son más altos que los nuestros. No hay equivocación, no hay error en él. Y no hay error en la palabra. Es decir, debemos buscar al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y eso también triste en algunas sectas como los Testigos de Jehová, que solo buscan supuestamente a Jehová directamente. Sin el Hijo, sorry, no hay salvación ahí. Es solo pérdida de tiempo y pérdida de la vida eterna. Bueno, vamos a continuar ahora, porque Dios nos revela cosas espirituales, si no es por el Espíritu. Si no es por el Espíritu Santo no entenderíamos nada. Vamos a leer este pasaje, creo que lo hemos leído anteriormente, pero viene a colación porque empezamos hablando de que el Espíritu Santo fue el que dio conocimiento a estos discípulos del apóstol, no del apóstol, sino de Juan el Bautista, que sin ese conocimiento se hubieran perdido completamente. Vamos ahora entonces a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 13. 1 Corintios, capítulo 2, del 7 al 13. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sí, está el 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, muchas gracias. Estos versículos son muy, muy interesantes porque nos dicen que a nosotros se nos es dado por el testimonio de Dios directo y por el ministerio del Espíritu Santo, cosas que nadie puede saber, porque son las cosas de Dios. En la Biblia tenemos conocimiento de la gloria de Dios, como por ejemplo en Isaías capítulo 6 están los serafines adorando a Dios y diciendo santo, santo, santo. Hay humo, hay luz, hay una gloria maravillosa. Eso nos enseña el Señor, pero no nada más su gloria, nos muestra también la salvación que está en su Hijo, como leímos hace un momento en 1 de Juan, capítulo 5. Nos da todo aquello que necesitamos, es lo que también debemos admitir. Si no fuera por Dios, estaríamos perdidos, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, no tendríamos una vida nueva, ni esperanza de vida eterna. Solo en Dios tenemos esa vida eterna. Vamos a terminar en un pasaje en la que el apóstol Pablo nos da el ejemplo de Abraham. Abraham
era, así como nosotros antes de venir a Cristo, pues éramos paganos, no conocíamos a Dios, no nos interesaba a Dios, pero él, al ser llamado y creer en él, es un ejemplo para nosotros, es hecho el padre de la fe. Vamos a leer entonces en Romanos capítulo 4, el capítulo 4 del 11 al 25. Fíjese mucho en todo lo que dice sobre Abraham, porque Abraham es un ejemplo para nosotros. En la palabra de Dios tenemos un ejemplo positivo y también nos recuerda la palabra de Dios que lo que no debemos hacer es el pecado contra Dios, ¿no? Que también cayó en pecado el pueblo de Israel. Pero aquí este hombre, Abraham, es un ejemplo para nosotros, es nuestro padre según la fe, porque él creyó en Dios y nosotros, cuando creemos en Dios somos hijos también de Abraham. Entonces, Romanos 4, versículos 11 al 25. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que no son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente por respecto a él se escribió que le fuera contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ajá, muchas gracias. Un pasaje bastante largo, pero nos habla de la fe de este hombre. Una fe que fue incluso en contra de la razón humana. Finalmente él tuvo al hijo prometido de su esposa, él tenía 100 años. Había tenido un hijo antes, pero en una forma, podemos decir, trampa, una forma que no es la forma que Dios quería, pero él creyó en Dios, creyó en esa promesa, aun cuando ya estaba anciano, de 100 años. Y también dice que esto no debilitó su fe. Así como él tuvo esta dificultad porque no venían las promesas de tener un hijo, aunque sí fue bendecido grandemente en cuestión de riquezas materiales, también nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos, vamos a tener tiempos difíciles, pero no debe de limitarse nuestra fe. ¿Por qué? Porque las promesas son maravillosas, así como se cumplió a Abraham.
o Abraham a los 100 años, la esposa de 90 años que había sido estéril y también ya para entonces obviamente completa de menopausia, pues para Dios no hay nada imposible. Se rió cuando oyó Sara que iba a tener un hijo a sus 90 años, se rió y dice, ¿por qué se rió? ¿Por qué te reíste? Dice, no, pues no supone qué decir, solo mentiras. Dice, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Así como no hay imposible para Dios, nosotros si tenemos una dificultad, si tenemos una prueba difícil, si somos fieles, si confiamos en Él, si le pedimos su ayuda, Él va a ser fiel para ayudarnos, para darnos consuelo cuando es algo triste, difícil, pero también la fuerza. Él tiene el poder de Dios puede actuar en nosotros al pedírselo, al pedirle que aguantemos, que soportemos las pruebas o las situaciones difíciles, como este hombre que tuvo que esperar mucho tiempo, ya anciano, para poder tener este hijo de su esposa Sara. Y es el ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia, posiblemente más fuerte en la fe. Bueno, vamos a continuar el próximo domingo hablando sobre este versículo maravilloso que es Juan 3:16, pero no olvidemos pedirle a Dios sabiduría, no olvidemos agradecerle a Dios que nos ha dado todo lo necesario para ser salvos, que nos ha dado todo lo necesario para ser salvos. ¿Qué debemos hacer con eso que Él nos dio? No actuar en ello, no buscar de Dios. Yo creo que debemos hacerlo. De hecho, también debemos mantenernos fieles, completamente fieles, no volver a como éramos antes de venir a Cristo, no actuar en la carne, que es difícil porque estamos dominados por ella, pero debemos darla por muerta, debemos matarla, debemos... ¿Y cómo hacemos eso? Nutriéndonos espiritualmente, estudiando la palabra de Dios, viniendo a esa instrucción que es importante, no porque lo sea yo el que estoy enseñando, sino porque es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, que Él nos da para que creamos en su Hijo y en Él tengamos vida eterna. Un abrazo a todos los padres entre nosotros, Dios les bendiga, y a todos, un abrazo a fin de cuentas, a todos Dios les bendiga grandemente. Esperamos verlos, tener su atención este próximo jueves y el próximo domingo. Que pasen un hermoso domingo y una hermosa semana. Muchas bendiciones. Hasta luego. Bueno, vamos a cerrar en oración y a recalcar aquí que, como dijo Rodolfo, que no se confunda que entendimiento no es lo mismo que razonamiento. Hoy en la actualidad se utilizan los términos indistintamente y cuando alguien le quiere convencer usa la razón, pero mire, razone y piense de esta forma, mire lo que le estoy diciendo más, y no todo lo que es razonable es beneficioso y se acuerda con la voluntad de Dios. Y el entendimiento que nosotros tenemos no es el entendimiento del mundo, sino el entendimiento que nos da porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, cheque cuando tenga que hacer sus decisiones, cuando tenga que, en todo momento tenemos que estar pendientes de que no es la carne la que decide, no es la carne la que nos domina, sino el Espíritu. Como dijo y cerró Rodolfo, no hay forma de que las dos cosas convivan en nosotros. O es la carne o es el Espíritu. Si usted quiere dejar que esta transformación siga pasando y siga creciendo, tenemos que sacar la carne y meter más del Espíritu. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Lo tiene que hacer el Espíritu Santo, nomás que tiene que dejar nosotros la carne a un lado para que el Espíritu entre. Vamos a pedir para que Dios nos ayude con esa tarea de
Y nuevamente mencionando lo que dijo Rodolfo, de ser esclavo, que somos esclavos de Dios, uno tiene una percepción media reactiva a lo cuando uno dice esclavo. Pues yo no soy esclavo de nadie. Hoy en el mundo queremos decir que todos somos independientes y que hacemos nuestra voluntad. Pero con Dios no, nosotros somos esclavos de Dios, y así como usted como padre le encanta decir, llama a su hijo, hija, mande, ahí están presentes. Además, así como nosotros disfrutamos de eso, el Padre también disfruta de nuestra obediencia y quiere cuando nos llames, nosotros estemos ahí con reverencia, siguiendo lo que Él nos dice. Vamos a orar para que esa transformación siga ocurriendo en nuestras vidas, y un saludo especial, sí, para todos los padres, también a aquellos que no lo son, que los padrinos, aquellas personas que han sido líderes o que han sido como padres para algunas otras personas, también bendición por ellos, porque Dios los ha puesto y les ha dado una tarea para hacer. Entonces, bendecidos también sean ellos. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias porque día a día tú nos inspiras y nos muestras más, Señor, cuál es tu personalidad, cuál es tu carácter, cuál es tu deseo para nuestras vidas. Y te pedimos justamente eso, Señor, que sustituyas toda la parte carnal que nos queda aquí nosotros, Señor, que con todo lo espiritual que tu Espíritu tiene para darnos, te pedimos que nos llenes completamente de tu Espíritu, para que no tengamos dudas al tomar decisiones de que están guiadas por ti y no por el mundo. Te damos gracias, Señor, por escuchar tu palabra, por hacernos más sabios, y también te oramos y pedimos, Señor, que nos des más sabiduría para poder defendernos del mundo. Bendice a todas las familias aquí. Bendice estas ofrendas que te vamos a dar en esta mañana para el reino de Dios, para que estas buenas noticias que sigan extendiéndose allá en el mundo, en todas las partes y acá también en la congregación. Te damos gloria, Señor, porque hemos recibido buenas noticias de que esta deuda que tenemos con el edificio que tenemos que pagar, cada vez estamos acercándonos más al final, y te damos gloria porque solamente por tu ayuda y tu intervención, Señor, ha sido posible. Y te pedimos que estas ofrendas que damos, Señor, también alcancen a ese pozo para poder terminar de pagar ese edificio. Te damos gracias por todo eso. Te pedimos que bendigas el resto de la semana, Señor, y bendice a todos los que no pudieron llegar hoy en esta mañana. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. 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 Vamos a cantar porque Él vive. En la página 16, porque Él vive. Dios nos envió A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, paz y espada, porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, yo podré, pues querer el tierno niño, tocar su piel, por su honra, pero es mejor la dulce calma de Cristo el reino puede dar, vivo está, no se mañana, porque vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo,
tuyo. La vida vale más y más, oh, por él. Triunfaré mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el fruto es tuyo. La vida va más y más, solo por él. Amén. Buenas tardes. Saludos para todos. Va.